Manuel Humberto Gallardo Insunza es un abogado altruista y promotor de la inclusión, originario de Guamúchil, Sinaloa, empresario fundador de Galvo, firma líder en reclamación de seguros, quien con el objetivo de ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, funda la organización Marcoptic por la Inclusión. Perder la vista le ha permitido tener una visión diferente, siempre optimista e independiente. A través de sus conferencias invita a otros a realizar sus sueños. Ha recorrido todo el país impartiendo pláticas y entrevistas en universidades, instituciones públicas y empresas privadas, con el firme pensamiento que todos estamos aquí por algo y para algo. La cuestión es encontrarlo. Y que sus compañeros la aceptaron tal cual es y que ella se tiene que aceptar tal y como es. Muy buenos días, bienvenidos todos a este programa de Pregúntale a, y en esta mañana tenemos una entrevista muy interesante con el licenciado Manuel Humberto Gallardo Insunza, quien es fundador y director general de la firma exitosa Galvo Global Insurance Claimers. Así que, licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias, Roxana. Qué bueno que otra vez coincidimos y tenemos la oportunidad de compartir con todo tu público, tu auditorio, estos comentarios de un tema tan importante y trascendente que ha generado muchísimo revuelo entre los agentes de seguros y los asegurados. Nos han consultado una cantidad impresionante de personas sobre qué va a pasar, cuáles son los efectos, qué sigue, qué van a hacer, qué no van a hacer. Entonces, creo que va a ser muy interesante esta charla contigo. Qué amable, muchas gracias, licenciado. Pues sí, como tú bien lo comentas, hay dos nuevas jurisprudencias que publicó la Suprema Corte, ¿verdad?, el 19 de agosto, y que entraron en vigor este 23 de agosto también. Y en base a eso me gustaría preguntarte, ¿cuál es el objeto de estas jurisprudencias? Fíjate, Roxana, en realidad lo que hizo la Suprema Corte fue definir cuáles son los que deben de prevalecer, cuáles son las jurisprudencias, los criterios que deben de prevalecer una vez que la Suprema Corte, a través de la segunda sala de la Suprema Corte, realizó un estudio para interpretar cuál es el alcance que se le debe dar a la palabra cesación, cuál es el efecto de la cesación de los contratos, cuál es el efecto en la cesación de un contrato de seguro. ¿Qué significa cesación? Fíjate, eso es lo que la Suprema Corte a través de la segunda sala resolvió en febrero, pero esa sesión de febrero del 2021, pues obviamente se tradujo en que se publicaron el 19 de agosto dos tesis que vienen a darle orientación y vienen a darle una interpretación a lo que significa cesación de los efectos contenida en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Es muy importante porque eso que la Suprema Corte hizo fue darle una interpretación o definir la interpretación que se le debe de dar al artículo 40 y qué se va a entender por cesación de los efectos, ya que históricamente había tres criterios diferentes, dos de tribunales colegiados en materia civil y uno de un tribunal colegiado en materia administrativa. Ante esos tribunales colegiados se ventilaron tres casos diferentes por tres asegurados, uno relacionado con automóviles, otro relacionado con un tractocamión y uno relacionado con gastos médicos. Y entonces dijo la Suprema Corte, hay unos entre ambos colegiados o entre los tres colegiados, se está interpretando el alcance del artículo 40, aun y cuando se trata de casos diferentes, pero en todos los casos se está discutiendo qué interpretación debe de dársele al artículo 40 y qué debe entenderse por cesación de los efectos. Y eso fue precisamente lo que hizo ahora la segunda sala, dijo, esto es lo que va a entenderse por cesación de los efectos y este será el efecto de la cesación en un contrato de seguros por pago extemporáneo de primas.
muy bien, excelente. Entonces, ¿desde cuándo son obligatorias? Fíjate, ¿qué significa que una jurisprudencia sea obligatoria? Significa que los tribunales de este país, al dictar resoluciones, deben de apegarse a esas jurisprudencias. Son obligatorias para los jueces, para la autoridad jurisdiccional que resuelve una controversia en la cual se discute el efecto a partir de que del 23 de agosto todos los tribunales de este país que resuelvan una controversia judicial entre un asegurado y una aseguradora, donde se discuta la interpretación y el alcance del artículo 40 y se discuta el efecto jurídico que contiene la cesación de los efectos de una póliza, pues deberán de apegarse a lo que la Suprema Corte acaba de resolver. Entonces, en realidad, esta jurisprudencia pues no es obligatoria específicamente para agentes de seguros ni para asegurados. Esta jurisprudencia la deben de acatar los tribunales judiciales que resuelvan controversias donde se discuta la interpretación y alcance del artículo 40 y el concepto cesación de los efectos de una póliza de seguro, Roxana. Ah, qué interesante, muy bien. Y entonces, ¿quién debe cumplirlas? En este caso, las deben de cumplir, como te comentaba, todos los tribunales de este país, todos, absolutamente todos los tribunales que conozcan de una controversia entre asegurados y aseguradoras, donde parte medular o parte importante de esa discusión se resuelva a través de la interpretación del artículo 40 y de la interpretación y delimitación real del alcance de lo que significa cesación de los efectos de un contrato cuando se ha pagado extemporáneamente una prima. Fíjate, esto es muy interesante. Solamente la jurisprudencia se va a aplicar en aquellos casos donde a partir del 23 de agosto se discuta y se tenga que resolver cuál es el alcance jurídico de la cesación de los efectos de un contrato de seguro por haberse pagado extemporáneamente una prima. Entonces, pues aquí lo recomendable es que todos los asegurados estén muy atentos y sean muy puntuales en el pago de sus primas. ¿Para qué? Para que no tengan que estar en una controversia discutiendo cuáles van a ser los efectos de la cesación, pues ya que la Suprema Corte lo acaba de definir, acaba de decirnos, así debe de interpretarse el artículo 40 y esto debe de entenderse por cesación de los efectos de una póliza de seguro por no haber sido pagada la prima en el plazo concedido o en el plazo establecido en la ley. Ajá, perfecto. Fíjate que justo eso era la siguiente pregunta, de qué es lo que había resuelto la Suprema Corte respecto a estas jurisprudencias. Lo que resolvió fue eso, Roxana. Lo que la Corte hizo fue interpretar y definir cuál debería de prevalecer, cuáles eran los criterios que deberían de prevalecer y qué es lo que debería de entenderse por cesación de los efectos de un contrato de seguro ante el pago extemporáneo de las primas. Eso es lo que hizo, resolver. La cesación de los efectos existe desde que existe ese artículo. ¿Qué pasó? Hubo modificaciones a la ley sobre el contrato de seguro donde se permitió que los seguros se pagaran por fracciones. Y uno de los mecanismos que se establecieron para proteger a las aseguradoras, pues se dijo, ok, vamos a permitir que los usuarios paguen en fracciones o paguen por fracciones iguales sus pagos de primas, pero ¿qué va a pasar cuando no las pagan oportunamente? Ah, bueno, el legislador dijo, pues el contrato de seguro va a cesar en sus efectos y no se necesita que se le notifique al asegurado que ha pagado extemporáneamente. Entonces, eso es lo que se busca, o eso es lo que se buscó, precisamente darle la interpretación correcta al efecto jurídico de la cesación de los efectos. Es una palabra muy importante porque cesar en los efectos puede considerarse, como lo dijo la Suprema Corte en el precedente con el que resuelve cuáles son las tesis que deben de prevalecer, pues se hace la interrogante de
si cesar significa interrumpir o significa terminar, y definitivamente puede tener las dos connotaciones. Puede cesar porque se interrumpió o puede cesar porque se extinguió esa póliza. Entonces, pues es algo muy interesante que la Suprema Corte viene a decir: no vamos a modificar el artículo, solamente vamos a definir su alcance real y su interpretación exacta. De acuerdo, mil gracias, licenciado. Y bueno, en esto que nos estás comentando, a lo mejor de forma más detallada, podríamos saber cuál es el efecto que va a tener en los asegurados, por un lado, y qué efecto también tendría, por otro, para los agentes de seguros. Mira, es muy importante. La Suprema Corte de Justicia, con la definición de cuáles son los criterios que deben de prevalecer, cuáles son las jurisprudencias que deben de prevalecer, dejó algo muy claro. El pago extemporáneo de la prima no significa automáticamente una rehabilitación o una continuación del contrato de seguro. Ese pago que tú llegas y haces extemporáneo por sí solo no tiene el alcance de rehabilitar la póliza. ¿Por qué? No te olvides que en el artículo 5 de la Ley sobre el Contrato de Seguro se contemplan 4 figuras muy importantes. El asegurado puede solicitar la expedición de una póliza, la modificación de una póliza, la prórroga de una póliza y la rehabilitación de una póliza. Para que se den la segunda, tercera y cuarta es porque existe una póliza. La primera, que es expedir, solicitas la expedición, pues es un acto que se agota con la sola expedición. Pero para que se pueda prorrogar, modificar o rehabilitar una póliza, se necesita que exista una póliza cuya vigencia pues esté comprendida en el momento que tú estás solicitando la rehabilitación, la modificación o la prórroga. Entonces, si el artículo 5 prevé que una póliza se puede rehabilitar, pues entonces el alcance correcto, justo y real que se le debe dar a la cesación de los efectos es que se interrumpen los efectos que esa póliza tiene mientras se rehabilita. ¿Por qué? Porque la rehabilitación es una oportunidad y una figura prevista en el artículo 5 que tiene todo asegurado. ¿Cuál es lo importante, fíjate, Roxana, para los asegurados y para los agentes de seguros? Que esa rehabilitación o ese pago extemporáneo, por sí solo, si no va acompañado de una rehabilitación expresa, de un consentimiento expreso, de una manifestación de la voluntad de la aseguradora de considerar rehabilitada esa póliza, por sí solo el pago extemporáneo no tiene el alcance de rehabilitar, porque rehabilitar pues es un acto que es de común acuerdo entre asegurado y aseguradora, porque para rehabilitar una póliza se solicita primero y la aseguradora acepta su rehabilitación. Entonces, el que tú llegues y pagues una prima extemporáneamente, por sí solo no te va a dar el derecho a recibir una indemnización. Pero si tú pagas extemporáneamente y obtienes de la aseguradora el consentimiento a través de un endoso donde te dice que se rehabilita la póliza o donde te dice que puedes pagar extemporáneamente y a partir de la fecha de pago se considerará rehabilitada la póliza, pues eso es lo que los agentes de seguros y los asegurados deben de cuidar solamente. No llegar y hacer pagos a las cuentas concentradoras y decir por el hecho de haber pagado, la aseguradora ya rehabilitó la póliza. No. Si llegas y pagas extemporáneamente dentro de la vigencia de la póliza, vas a tener que solicitar que te emitan un endoso de rehabilitación o una constancia de rehabilitación para que tú tengas certeza de que ese pago fue identificado por la aseguradora, de que ese pago tiene el alcance de rehabilitar una póliza que estuvo suspendida y con eso tenga certeza jurídica y certeza contractual el asegurado y el agente de seguros y también la aseguradora. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista que algunas aseguradoras tienen cuentas concentradoras y algunos asegurados depositaban sus primas extemporáneamente, la aseguradora no se daba cuenta, sobrevenía un siniestro y el asegurado
alegaba, discutía o exigía que se le pagara el siniestro porque él sí había pagado la prima. Y te decía, como yo la pagué, sí la pagué extemporáneamente, pero tú no dijiste nada, tú no me la devolviste, tú no la rehuiste. Entonces, se entiende que el contrato se reactiva o se entiende que el contrato estuvo vigente en todo momento. Y fueron de las discusiones que los dos colegiados en materia civil y el colegiado en materia administrativa tuvieron que resolver al conocer de esos 3 casos. Y hoy la Suprema Corte viene a decir, esto debe interpretarse de esta forma. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo este tema? Que el asegurado y el agente de seguros, al hacer un pago extemporáneo, soliciten una constancia de que esa póliza ha sido rehabilitada. Sin esa constancia, el solo pago no podrá entenderse como un consentimiento de la aseguradora, ni podrá entenderse como una rehabilitación tácita. Entonces, la rehabilitación tiene que ser expresa y definitivamente aquellos siniestros que hayan ocurrido entre la cesación de los efectos y el momento en que se rehabilita son siniestros que se encuentran sin cobertura, Roxana. Muy bien. Para finalizar esta entrevista tan interesante de todos estos temas que seguramente los agentes tendrán mucho de qué hablar con respecto a esto, pero ya con claridad de un experto como tú sobre el tema. Entonces, globalizando, ¿tiene validez el pago extemporáneo de primas? No, si no existe un reconocimiento o una aceptación expresa de la aseguradora de ese pago extemporáneo y además de que a partir de ese pago extemporáneo se considera rehabilitada la póliza, no va a tener ninguna certeza para el asegurado ni para el agente de seguros. Que tú llegues y pagues una prima extemporáneamente no te garantiza absolutamente nada. No te garantiza que la aseguradora te pague un siniestro después de ese pago extemporáneo. No te garantiza que tu póliza continúe vigente. Tu póliza ya cesó en sus efectos. Si haces un pago extemporáneo, necesariamente debes de obtener de la aseguradora una constancia, un endoso o un reconocimiento de que esa póliza ha sido rehabilitada. Excelente. Licenciado Manuel Humberto Gallardo Insunza, como siempre, un placer conversar contigo en temas de tanta importancia en la labor de los agentes de seguros. Es un gusto, Roxana, compartir pues nuestra experiencia como abogados en materia de seguros y como siempre compartir nuestra experiencia diaria con todos los agentes de seguros de este país que luchan día a día por ir creciendo, por brindar un mejor servicio a sus clientes, por ser cada día más profesionales. Y estos comentarios, estas opiniones tienen como único fin contribuir a su formación y contribuir a que puedan darle una respuesta asertiva, fundada y correcta a sus clientes. Entre más actualizado se encuentra un agente de seguros, más confianza genera y más crece el sector asegurador. Correcto. Muchísimas gracias, licenciado. Que tengas muy buen día, Roxana. Igualmente.